Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. A ver, yo creo que el caso Cienfuegos amerita un diálogo y un análisis. Es muy inexplicable lo que ocurrió ayer. Varios medios en Estados Unidos califican la decisión del Procurador General William Barr de retirar los cargos contra el exsecretario de Defensa Nacional como sorpresiva, inaudita, sin precedente e inigualable en las relaciones entre Estados Unidos y México. Y diría yo inexplicable, porque el gobierno de Estados Unidos casi nunca pierde en los procesos penales federales, donde el 97% de los acusados son declarados culpables y solo el 1% de los que se declaran inocentes, como lo hizo Cienfuegos, son absueltos. De haber seguido este juicio, lo más seguro es que Cienfuegos se hubiera quedado muchos años, tal vez el resto de su vida, en una cárcel gringa. Y nadie en México, y la verdad, en Estados Unidos, cree que el general será investigado y menos juzgado en nuestro país. La única que parece creerlo es la jueza federal de Nueva York, Carol Amon, quien al aceptar que se retiraran los cargos dijo, y la cito, que no tenía motivos para dudar que las autoridades mexicanas desean, sinceramente, continuar con una investigación y un posible enjuiciamiento de este acusado. De acuerdo con el diario The Washington Post, la posibilidad de que Cienfuegos fuera devuelto a México fue una sorpresa. La decisión de retirar los cargos en su contra es un importante revés a los esfuerzos del Departamento de Justicia contra el narcotráfico en México. Los fiscales federales encargados del caso aseguraban que tenían pruebas contundentes de su culpabilidad. Y al igual que muchos en Estados Unidos y en México, se preguntan cuáles son las consideraciones delicadas e importantes de política exterior que superan el interés del gobierno en proseguir con el proceso del acusado que esgrimió el Departamento de Justicia para solicitar el sobreseimiento del caso. Brad Simon, un exfiscal federal de Nueva York, opinó que no es creíble la razón que argumentó Barr, porque hay otros funcionarios mexicanos siendo procesados en Estados Unidos. Además, es muy poco usual que un acusado de la importancia de Cienfuegos sea arrestado y luego liberado por razones diplomáticas. Estas liberaciones a veces se dan en casos de espionaje, pero no de narcotráfico. El ex jefe de operaciones internacionales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, Mike Vigil, dice que la decisión no es más que un último favor a López Obrador, quien ha sido muy subordinado a Donald Trump en temas de inmigración y se ha negado a felicitar a Joe Biden. Añade que el de Cienfuegos puede ser el primero en una serie de indultos que por motivaciones políticas otorgue Trump durante los días finales de su gobierno. David Shirk, quien es director de posgrado del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Diego y miembro del Instituto México del Centro Internacional Woodrow Wilson, opina que la decisión de Barr es una bofetada para muchos que probablemente pusieron sus vidas en juego para llevar a Cienfuegos ante la justicia y envía un mensaje a las fuerzas del orden y a los grupos del crimen organizado de que el gobierno de Estados Unidos no toma en serio su compromiso con la guerra contra las drogas. Yo hoy escribí en el periódico que tuvo tan atinada y genialmente diriges, Luis Miguel, que lo que yo siento esta es una jugarreta de Donald Trump, que ya anunció que se piensa lanzar a la presidencia de nuevo en 2024, para en un momento reclamarle a Joe Biden de que Joe Biden no sabe exigirle al gobierno mexicano que juzgue y procese al general Cienfuegos. Al tiempo, es mi teoría, porque ahorita es pura teoría. No solo es teoría, Eduardo, es un rompecabezas del que nos faltan muchas piezas. Hay zonas opacas o oscuras, y no lo digo en peyorativo. El caso Cienfuegos, desde que estalló con su detención, nos hizo a muchos decir, la verdad es que sabemos muy poco de cómo funciona el ejército mexicano. No tenemos forma de saber si el general Cienfuegos es inocente o culpable, entre otras cosas, porque nos cuesta mucho trabajo asomarnos en un país como México a una institución tan hermética
tan poderosa, pero tan poco comunicativa como es el ejército. Y creo que vamos a seguir sin conocer nada, porque las pruebas que tenían allá, pues se las están mandando a la Fiscalía General de la República y a ver si se dan a conocer algún día. Absolutamente. Marco. Pareciera como una primera impresión que es un triunfo político del gobierno mexicano y particularmente del canciller Marcelo Ebrard, que, digamos, regresa el tema al control del gobierno mexicano. Y eso es algo que les preocupaba especialmente, que se les saliera de control y entraría en la lógica. La explicación que ha dado pero cuando dices que saliera del control es porque nos enteráramos los mexicanos y el resto del mundo de algunas cosas que no quieren que nos enteremos. Te pregunto, Marco. Ya se pasó. Ya se pasó, Marco. Oye, sí, Eduardo. A ver, ahí estás, Marco, de regreso. Sí, ya estamos de regreso. Es muy probable que sea así, Eduardo, y era la gran preocupación y todo lo que se había suscitado. Ahora, la explicación que da Ebrard la da bajo los términos estrictamente de principios de política exterior mexicana, y creo que esa hace una buena defensa. Lo que pero ¿por qué no hubo esa defensa en el caso del exsecretario de Seguridad Pública? ¿Por qué no ha habido esa defensa en el caso de varios mexicanos exfuncionarios que están en Estados Unidos siendo procesados? Es inconsistente. Que están siendo solicitados para ser extraditados a Estados Unidos. Porque el argumento diplomático, como lo dice muy bien el Washington Post, pues no se da en estos casos generalmente. Lo que deja al descubierto es que no hay unas buenas razones de carácter legal. Eso, digamos, no está bien explicado. Bernardino. Sí, Eduardo, fíjate, yo quiero decir dos cosas sin caer en ninguna especulación, porque pues desafortunadamente no se conoce todo el procedimiento, ni mucho menos. Yo en lo personal no he visto nada de expediente respecto a ello. Pero sí no, lo que porque estaba sellado. No está visto. Pero lo que sí yo puedo comentar de alguna manera respecto a ello es que en principio se había dicho que la DEA no había informado a México de esta investigación que se le estaba haciendo al general, que es un elemento importante. Luego, segundo, también hay, en el aspecto jurídico, hay un tratado de asistencia jurídica entre ambos países. Me parece a mí que ese tratado es muy importante porque muy probablemente lo hayan sustentado para que esto se diera el día de ayer, ese desistimiento por parte de las autoridades de Estados Unidos de no seguirle el juicio al general allá en Estados Unidos. Creo que son dos elementos bien importantes desde el punto de vista que no se han comentado jurídicamente en ese ámbito, independientemente de mucho que se puede hablar en esta parte, pero creo yo que esto es muy elemental, que hay que entenderlo jurídicamente. Yo recuerde cuando agarraron a García Luna, tampoco creo que la DEA le había informado a México. No sé. Y cuando agarraron al exfiscal de Sinaloa, si no me equivoco, o de Chihuahua, el señor Vieitia, que creo que se llama, no sé si le informaron a México, porque estos dos personajes los arrestaron en Estados Unidos, porque yo creo que parten de un principio, que en México está la impunidad, que si le avisan al gobierno mexicano, pues como que ya no los agarran, como que ya no los agarran, Bernardino. Sí. Pero ayer hubo, inclusive Marcelo Ebrard hablaba de notas diplomáticas o unas notas diplomáticas importantes respecto a ello, de que se tenía que aclarar por qué en razón no se le había informado a México, que es parte pues de modo que los gringos digan, porque no queríamos que hubiera impunidad en este caso, Bernardino, por favor. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.